con este ejercicio nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio de cuáles serían los efectos que se producen en el empotramiento y vimos que aplicando la regla de la mano derecha, vimos que en la zona del empotramiento vamos a tener un torsor con su índice Y, un momento flector alrededor de X y una carga de corte directo. Fíjense que explorando esto, ya nosotros hemos definido cuál es la zona crítica, donde los valores de carga son más grandes, pero no hemos definido cuál es el punto crítico. Entonces es importante también recordar cómo establecer ese punto crítico. Entonces hagamos un análisis adicional hoy. Dibujemos la sección transversal, veamos la dirección X, la dirección Z, negativa que va hacia abajo, según el eje de coordenadas que tenemos allí. Dibujemos el par torsor, dibujemos el momento flector y veamos cuáles son los puntos críticos. Ahora, los puntos críticos son interesantes y nosotros debemos verificarlos. ¿Por qué? Porque en esos puntos críticos nosotros los vamos a definir como el lugar geométrico donde los esfuerzos son más grandes. Y fíjense que aunque nosotros estemos hablando de pernos, de soldadura, nosotros siempre para diseñar vamos a tener que establecer dónde está la zona crítica y dónde está el punto crítico. Entonces por eso es importante recordar dónde está el punto crítico, ¿no? Para ello, bueno, aquí estaban las imágenes para poder verificar cómo se comportaba la pieza, ¿ok? Para ello, para volver a cada elemento, es importante ver cómo es la distribución de los esfuerzos que se generan alrededor de la sección principal, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso del esfuerzo de corte producido por el corte directo de la carga P, ella me va a producir a mí un esfuerzo de corte que fíjense que lleva una distribución uniforme, que en realidad no es así, porque como es una forma circular, realmente ese esfuerzo de corte es tangencial, pero nosotros lo podemos ver que es uniforme. ¿Ok? Luego también tenemos un esfuerzo de corte debido al par torsor que quiere estrangular la sección transversal y fíjense cómo esa distribución es máxima en los puntos más alejados de la sección, en este caso del eje neutro, que el eje neutro pasa por el centroide de la sección transversal, que en este caso como es circular pasa por el centro de la circunferencia, y fíjense que en los puntos más alejados el esfuerzo de corte es máximo. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a que en realidad este valor yo lo voy a estimar como un valor, una distancia que yo voy a denominar ρ, ¿ok? Y esa distancia va a variar de acuerdo al que el punto esté más alejado del centroide. Claro, cuando yo más alejado esté, ese valor de esfuerzo de corte será más grande. ¿Y cuando yo voy a estar más alejado? Voy a estar más alejado cuando el esfuerzo de corte máximo esté en función del radio, que será el lugar más alejado que yo tenga para ese esfuerzo de corte. Y por último tengo el esfuerzo máximo normal, que me lo el momento flector. Entonces fíjense que aquí ocurre lo mismo, ¿no? Miren cómo es la distribución triangular. Y en la medida que yo estoy más alejada de esa superficie neutra, el esfuerzo va creciendo hasta que yo tengo un esfuerzo normal máximo y ese esfuerzo normal máximo va a ser igual al momento por la distancia, en este caso la distancia será R, sobre la inercia, ¿ok? Entonces estos son los recordatorios de las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Ahora necesitaríamos saber cómo nosotros nos vamos a regir para poder encontrar cuál es ese punto crítico. Entonces normalmente el momento es el que me va a decir cuál es ese punto crítico. Fíjense que el momento aquí me está dando que perpendicularmente a él, yo gráficamente ¿cómo lo voy a definir? Mira, esta es la dirección del momento. Yo voy a pasar una línea perpendicular a esa dirección de momento y los puntos más alejados son los que me va a dar a mí el valor del esfuerzo máximo. Fíjense que el esfuerzo máximo, les dije que sustituyamos el valor de C por la distancia del radio y veremos que eso nos va a dar el esfuerzo normal máximo. Entonces, el punto 1 y el punto 2 son los más alejados y por tanto van a ser los puntos donde el esfuerzo normal máximo es más grande, ¿ok? Eso con respecto a estudiar el momento flector. Ahora, ¿qué pasa con el torsor? Fíjense cómo es la distribución del torsor, ¿no? Es mucho más grande sobre los puntos más alejados. Eso quiere decir que si yo dibujase aquí la distribución de esos esfuerzos de corte, como el esfuerzo de corte va en esta dirección, siempre va a ser tangente al punto y por tanto el esfuerzo de corte máximo en este punto será así. Y si yo me acerco para ver la distribución de los esfuerzos de corte, fíjense cómo esa distribución de los esfuerzos de corte va a ser de esta manera, ¿sí? Donde el esfuerzo de corte máximo va a ser el que yo tengo en la parte superior. Y fíjense entonces qué es lo que yo me estoy dando cuenta.
me estoy dando cuenta que en el punto 1 y en el punto 2 son los puntos donde yo tengo los esfuerzos más grandes. Fíjense que por el otro lado, para el punto 2, el esfuerzo de corte máximo, mírenlo cómo va, ¿ok? Siempre va a ser tangente a la dirección que me dé el par torsor, ¿ok? De tal manera que cuando yo veo su distribución, fíjense que el esfuerzo de corte es más pequeño cuando yo me acerco al centro, pero cuando yo me alejo y estoy alrededor del valor de R, miren, toda esta distancia que para mí es la distancia R, allí es donde yo voy a tener el esfuerzo de corte máximo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo visualizar en este problema? Que puedo visualizar que el esfuerzo de corte máximo y el esfuerzo normal máximo están en los puntos 1 y 2. Si aplicamos la regla de la mano derecha con el momento, vemos que el punto de abajo está sometido a tracción, todos los puntos que estén por debajo están sometidos a tracción, ¿ok? Y los puntos que están por encima están sometidos a compresión. Por eso es importante la regla de la mano derecha. El pulgar, usted lo coloca en la dirección del vector del momento y fíjese lo que hace. Tracciona lo que está abajo, comprime lo que está arriba, porque usted le va dando la vuelta. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo un punto crítico inferior donde hay tracción y un punto crítico superior donde hay compresión. Pero en el punto 1 y en el punto 2, los esfuerzos en magnitud son exactamente iguales. Por eso es que yo sé que el punto 1 y el punto 2 son los puntos críticos. Acá había solamente que detallar qué sucede con el cortante por corte directo. Fíjense que en ese caso particular, vamos a estudiarlo por separado, ¿sí? Aquí les dejo en una lámina la distribución de los esfuerzos máximos para que se entienda muy bien por qué el 1 y 2 son máximos, la distribución del cortante que ya les expliqué y que está muy claro que en el punto 1 y en el punto 2 son máximos. Y ahora veamos qué ocurre con el esfuerzo de corte directo. Elvis, termino con el esfuerzo de corte directo y escucho tu pregunta, ¿sí? El esfuerzo de corte directo, yo les dije que la distribución era uniforme, pero desde el punto de vista, cuando yo lo veo sobre la sección transversal, miren que la distribución es máxima en el centro, es decir, todos los puntos que yo tenga sobre esta línea neutra, ¿ok? El esfuerzo de corte va a ser máximo y va a ser igual a la carga que lleva dirección Z por el primer momento estático de inercia sobre la inercia por B. Ahora veamos quiénes son cada uno de esos elementos. Entonces, P de Z, pues ya saben que es esta carga, pero yo les he colocado el subíndice para que ustedes sepan cómo determinarlo. Ahora, ¿cómo yo sé ese primer momento estático? ¿Cómo lo voy a determinar? Siempre voy a pasar una línea perpendicular a la fuerza. En este caso, una línea perpendicular a la fuerza, fíjense que es una línea que lleva la dirección X. Por eso es que yo sé que ese Q de X, ese Q lleva su índice X. ¿Y ese Q de X quién es? Pues la integral del área por el centroide y la sección transversal diferencial de X. Es decir, yo tomaré el área bajo la curva con la que yo voy a trabajar, en este caso sería toda el área que está sobre el eje neutro, ubico el centroide de la sección transversal, que ahora mismo le voy a poner otro color, y ese centroide de la sección transversal, digamos que está aproximadamente en este punto, ¿ok? De tal manera que tengo una distancia allí sobre el eje neutro, que es esta distancia, ¿ok? Entonces, esa multiplicación del área, ¿ok? En este caso, por el Z centroidal, es el que me va a dar ese primer valor de Q, ¿ok? Luego, el I de X para una sección circular, ustedes la conocen porque es simétrica, entonces es pi cuartos R a la 4, ¿ok? Acuérdense que los momentos de inercia son por longitud a la 4. Y B se refiere a la cantidad de material que yo estoy cortando cuando paso una línea perpendicular a la fuerza. Y para que no lo olvidemos, yo ahora la voy a volver a pintar, pero en este caso la voy a pintar de rojo. O sea que toda esta longitud de corte es lo que nosotros vamos a estimar que en nuestro caso corresponde al valor de D, ¿ok? Y de esa manera nosotros encontramos el esfuerzo de corte en cualquier punto de la sección transversal. Claro, aquí hay algo importante que acotar. El valor máximo siempre lo voy a encontrar aquí, ¿ok? Sobre la línea neutra, es decir, sobre la línea que es perpendicular a la dirección de la fuerza P, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en los puntos 1 y 2, que son los puntos en los cuales existe esfuerzo normal máximo por momento y esfuerzo de corte máximo por torsión? En esos puntos, el esfuerzo de corte por carga de corte directo vale 0.
¿Y por qué vale 0? Vale 0 porque cuando yo paso una línea perpendicular a la fuerza, ¿sí?, sobre los puntos, estas líneas de rojo que yo estoy pasando ahora, fíjense que cuando yo voy a buscar área por encima del punto, no hay área por encima del punto. ¿Ve que no hay área? Entonces, como no hay área, el valor de Q vale 0 y por tanto el cortante en los puntos externos, fíjense que vale 0 y que coincide con esa distribución que yo les he colocado allí. Por esa razón, cuando nosotros analizamos este problema, en los puntos críticos solamente vamos a determinar cuánto vale el esfuerzo de corte y cuánto vale el esfuerzo principal.